apoyando incondicionalmente a los médicos Auset, la doctora Auset y al doctor Gijena, porque ellos llevaron adelante lo que es el derecho de esta niña de 11 años, Lucía, que sufrió una violación, y ella tenía derecho a la interrupción legal del embarazo, que viene del año 1921. Imagínate desde cuándo está garantizado ese derecho. Y tenemos un gobierno como el de Mansur, la ministra Charla, la ministra del Ministerio de Salud, que no garantizaron el derecho elemental que tenía a la interrupción legal del embarazo. Más grave aún es la postura de la fiscala Giannoni, que pretende ahora seguir adelante con esta causa. Entonces, obviamente, nosotros somos parte del movimiento que reclama no solo que obviamente se cierre esa causa, sino obviamente que se reconozcan todos los derechos de las niñas y de las mujeres. Somos parte de ese enorme movimiento de mujeres que hace ya muchísimos años está creciendo en la Argentina y en todo el mundo. Y obviamente nosotros somos partidarios del aborto legal, seguro y gratuito, como bien sabes, porque, y esto ya me meto en un tema más amplio, porque obviamente vos tenés un país en donde hay 500.000 de abortos clandestinos. Miles de mujeres mueren por el aborto clandestino o quedan como secuelas muy graves. Entonces, nosotros luchamos por la vida de esas mujeres. Nosotros queremos que haya educación sexual científica laica en las escuelas, que haya anticonceptivos sin ningún tipo de restricciones y que haya aborto legal, seguro y gratuito. Ariel Osatinsky quiere representar a la provincia de Tucumán en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y es por ese motivo que el próximo domingo habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ariel, ayer escuchábamos cifras de Mumalá acerca de casi 150 mujeres que han muerto en la República Argentina hasta el mes de julio. 7 primeros meses del año, cifras increíbles, 8 aquí en Tucumán. Bueno, lo que te quiero agregar también, ya me meto en este tema también, es que lo que trae son la fiscala Giannoni. Tuvimos a Albaca, la patética actuación que tuvo durante tantos años, por ejemplo, en el encubrimiento del asesinato de Paulina Levos, lo que demuestra que nosotros necesitamos fiscales y jueces electos por el voto popular y que puedan ser revocables, para terminar con esta situación donde vos tenés un poder judicial que se caracteriza sobre todo por la impunidad. Edmundo Jiménez creo que es un emblema de esa faceta. Entonces vos te das cuenta que tenemos un Estado cuyas instituciones están en una descomposición notable y significativa. Vos vas a la justicia por cualquier cosa y la justicia garante la impunidad. Las causas no avanzan. Fíjate lo que es la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, que agrupa cientos de casos. Llevan 15 o 20 años en algunos casos lidiando con este poder judicial. Y en el caso obviamente de la violencia contra la mujer, los femicidios, pero por supuesto que el Estado es responsable, porque el Estado no destina ningún tipo de presupuesto, no hay ningún tipo de prevención, de asistencia. Hay lugares realmente donde las personas que son, las mujeres que son víctimas, por ejemplo, pueden ir realmente, hay presupuesto, hay casas refugios. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber un consejo autónomo de mujeres, que sean las propias mujeres las que elijan sus representantes, que cuente con el presupuesto, que tenga independencia obviamente del gobierno y que pueda llevar adelante las políticas necesarias para terminar una vez por todas con esta grave situación de femicidios, de una violencia cotidiana contra las mujeres. Siempre se han caracterizado ustedes en su campaña de hablar y decir que están juntos los trabajadores. En esta campaña que han realizado, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué has podido ver en la calle? Porque ya ha sido mucho más amplio todavía en toda la provincia, ¿no? Mira, esta campaña hemos estado de manera muy profunda acompañando una diversidad de luchas de los trabajadores de la provincia. Es el caso de los trabajadores de la empresa Luca, que hasta el día de hoy no tienen solucionado su conflicto. Sí. Estamos hablando de 1.200 familias de la provincia que están en lucha porque no les pagaron 2 sueldos y le deben todavía los aportes patronales desde el año pasado incluso. En el caso de los trabajadores azucareros, como el caso de los trabajadores del ingenio Santa Bárbara y San Juan, por ejemplo, cuya zafra no va a tener lugar este año, y nosotros peleamos para que realmente se mantenga esa fuente de empleo, se paguen los salarios que se tienen que pagar. El caso del ingenio Concepción, el caso del Marapa, está hablando de una crítica situación de la agroindustria azucarera, y obviamente vemos que los capitalistas, los empresarios, siempre pretenden descargar las crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Vos fijate los trabajadores azucareros, el año pasado le dieron 23% frente a una inflación del 50%. Este año están todavía en curso las negociaciones paritarias, pero intentan darle 20% hasta octubre, cuando todo el mundo habla que este año la inflación no va a estar por debajo del 40% bajo ningún punto de vista. Vamos a tener de vuelta seguramente 50% de inflación. Entonces, obviamente, nosotros lo que planteamos es que la salida pasa por otro lado. Creemos que hay que lograr una expropiación de los ingenios y que funcionen bajo control de los trabajadores, para terminar, obviamente, con esta presión de los capitalistas muchas veces, que ahora se están peleando con vaca muerta y todo
todo esto, pero sin embargo siempre coinciden en hacer pagar los platos rotos a los trabajadores. Y a nivel nacional, Nicolás del Caño acompañándolos a ellos. Nosotros tenemos una fórmula, Nicolás del Caño y de Romina del Pla, que son candidatos a presidente y vicepresidenta del Frente de Izquierda Unidad, Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, y creo que es muy importante en las distintas reuniones que hemos tenido en los barrios, en los lugares de trabajo, con sindicatos, con centros de estudiantes, mostrar que estas elecciones obviamente se están llevando adelante, pero bajo la tutela absoluta del Fondo Monetario Internacional. Nosotros queremos alertar, y es nuestro esfuerzo, en que se preste atención qué es lo que se viene después de las elecciones. Porque cuando hablamos después de las elecciones, lo que hay que poner la mirada es en la reforma laboral, que va a atentar contra los convenios colectivos de trabajo, contra derechos y conquistas de los trabajadores de más de 100 años. Estamos hablando de una reforma previsional que va a aumentar la edad para poder jubilarse a 70 años. Van a terminar con el derecho al 82% móvil de jubilación. Una reforma impositiva nuevamente para seguir perjudicando a los sectores más empobrecidos, con el IVA, con los impuestos al consumo, como el impuesto al salario, con el impuesto a la vivienda única. Nosotros somos contrarios a esos impuestos. Creemos que los impuestos tienen que estar donde está realmente las grandes fortunas, la ganancia de las grandes empresas. Entonces me parece que si hay que tener en cuenta estas reformas que se vienen, y que es lo que el Fondo Monetario Internacional pretende, digamos, implementar, todas las otras fuerzas políticas ya han comprometido su apoyo. Vos tenés a Pichetto, que viajó a Norteamérica a reunirse con los fondos de inversión diciendo, ellos acompañan, pusieron la firma. Pero no solo Pichetto, sino que Axel Kicillof, candidato a gobernador del peronismo, del Frente de Todos, también estuvo en Washington diciendo que ellos van a acompañar. Vos lo escuchás a Alberto Fernández o lo escuchás a Macri, todos de una u otra manera, con sus distintos matices, dicen que van a llevar adelante la reforma laboral. Entonces nuestra salida pasa por otro lado. Nosotros creemos realmente que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, vamos a la ruptura, creemos que hay que dejar de pagar esa deuda usuraria, y nosotros planteamos que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, porque si vos no pagás la deuda y nacionalizás la banca y el comercio exterior, tenés el ahorro nacional concentrado para los problemas acuciantes que tiene el pueblo trabajador de la Argentina, que son salir de la pobreza, salir de la desocupación, salir de la precarización. ¿Cómo? Un salario igual a la canasta familiar. Hemos visto últimamente en diferentes empresas, la última Sanela, que lamentablemente ha cerrado sus puertas, una señera empresa de tantos años, y así también Alfajores Balcarce, que se fueron al concurso de acreedores. Emilio Luque también aquí lo nombraba en la provincia de Tucumán. Eso podría ser quizás una alternativa de comenzar ese compra argentino nuevamente, producción argentina, que se produzcan las cosas en Argentina y que nosotros podamos hacernos de esos productos y tanto no de los otros. Yo en realidad creo que lo que se trata más de si es argentino o no, si es de qué sector del pueblo argentino se trata. A ver. Es decir, nosotros apoyamos a los trabajadores, pero nuestras políticas son contrarias a los empresarios. Creemos que los empresarios en estos más de 200 años que lleva el país, desde su nacimiento, se han beneficiado siempre a costa del hambre, sudor y lágrima del pueblo trabajador. Vos fíjate la deuda. Macri la aumentó en 160.000 millones. Cristina había pagado 250.000 millones y actualmente estamos en 350.000 millones de dólares. Es una hipoteca monumental que se la está pagando. Los intereses se pagan. Entonces se pagan con ajuste a la salud pública, con ajuste a la educación pública, con ajuste a la ciencia pública, reduciendo los gastos sociales. El salario mínimo es una miseria, 12.500 pesos. La jubilación mínima, 11.500 pesos. ¿Cuánto es los planes sociales? Miseria absoluta. ¿Quién vive con todo eso cuando la canasta básica de pobreza hoy está en 32.000 pesos? Cuando la línea de indigencia ya superó los 12.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de un salario igual a la canasta familiar, garantizar el 82% móvil, esto que señalaba vos de las fábricas que están cerrando, acá hay que prohibir despidos y suspensiones, es elemental. Pero no solo eso, hay que también repartir la hora de trabajo sin afectar el salario. Yo digo, con el avance que tuvo la ciencia y la tecnología, ¿no te parece una locura que sigamos trabajando 8 o 10 horas o 12 horas en muchos casos? ¿Qué sería lo ideal, por ejemplo? Tenemos que tener jornadas, por ejemplo, de 6 horas. Si vos tenés jornada de trabajo de 6 horas, se crea mucha fuente de empleo. Si vos tenés el ahorro nacional, que en vez de que financie la fuga de capitales, el pago de una deuda usuraria que viene de la nacionalización del sistema energético, del comercio exterior, podés industrializar la provincia, podés industrializar un país, podés poner en pie un plan de obras públicas que contemple la infraestructura, las viviendas populares. ¿Cuánta gente no accede hoy a la vivienda? Vos tenés en cuenta todo esto, lo que sería en materia de creación de fuentes de empleo, de salarios, de reactivación. Este es el camino por el cual nosotros
vamos, y obviamente no tenemos ninguna expectativa de que estos gobernantes lo vayan a hacer. Por eso nuestros planteos siempre son fortalecer las luchas, la movilización del pueblo trabajador. Será de esa manera que se logrará esta reorganización económica, social y política. Viene mañana Patricia Bullrich, el jueves mejor dicho, Patricia Bullrich, y estaba leyendo algunas informaciones que destacaban el servicio cívico voluntario, que ha tenido 24.000 jóvenes que se inscribieron en los primeros 4 o 5 días. ¿Qué opinas acerca de esa propuesta de chicos de 16 a 20 años que se inscriban así, que tengan capacitaciones? Dicen que no es el servicio militar, nada que ver. Mirá, nosotros lo que opinamos primero es que estamos en contra de la propuesta esta del servicio cívico voluntario que está impulsando Patricia Bullrich y Macri, porque primero la Gendarmería es parte de las fuerzas represivas. Gendarmería fue responsable del asesinato de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de la represión a las comunidades mapuches, viene, digamos, de ser partícipe de la represión de la dictadura, además está vinculada en graves delitos como las redes de trata, el narcotráfico. ¿Es esta fuerza en descomposición la que puede impartir valores? Bajo ningún punto de vista. Nosotros creemos que las fuerzas represivas hay que desmantelarlas. Toma el caso de la inseguridad. Mira lo que pasó con los jóvenes del Monte. 4 jóvenes asesinados por la bonaerense. Y Facundo Ferreira, niño de 11 años asesinado por la policía tucumana. Entonces el drama que tenemos es que la policía, las fuerzas de seguridad, en realidad son las que generan la inseguridad, por el grado de descomposición que tienen. Gatillo fácil, zonas liberadas, vinculadas al narcotráfico, y es por eso que los kioscos en los barrios no se desmantelan, sino que siguen creciendo. Entonces parte de esta descomposición de las instituciones del Estado. Para nosotros había que desmantelar esas fuerzas represivas y poner en pie otro tipo de fuerza de protección de la ciudadanía, en donde los organismos de derechos humanos, las organizaciones populares, tienen muchísimo para aportar en términos de cuáles son las características que tendría que tener. Entonces, obviamente, cuando Patricia Bullrich viene con esto, ¿qué es lo que pretende? Regimentar y militarizar a la juventud, a los jóvenes, obviamente en un salto en su política de escalada represiva. Nosotros, por el contrario, creemos que hay que desmantelar Gendarmería, y lo que habría que hacer es triplicar el presupuesto para la educación pública, para que realmente los jóvenes tengan acceso a la educación. Hoy son pocos los que ingresan y terminan el secundario, menos incluso los que ingresan a la universidad. En el caso del trabajo, habría que tener el trabajo en blanco, bajo convenio, y obviamente empleo genuino y mayores posibilidades de acceder a un empleo, que es una política contraria a la que, por ejemplo, Patricia Bullrich, Macri y compañía están desenvolviendo, porque ellos con su política de brutal ajuste llevan al cierre diario de centenares de decenas de fábricas en todo el país. Ariel, ¿cómo cierra la semana con la campaña y actos se van a realizar de cierre? Mirá, es una campaña muy intensa. Vos viste que hay otras fuerzas, por ejemplo, la semana pasada pude ver que hubo un acto del gobernador Mansur con Jaldo, estuvo creo junto con toda la burocracia sindical de la Argentina, me refiero a los que dirigen la CGT, la CTA. Cuando vos te preguntas por qué se impuso esta pobreza, esta desocupación, hay una responsabilidad de dirigencia sindical. ¿Qué plan de lucha? ¿Qué paro activo? Mirá la provincia, la empresa, los trabajadores del EUQE, los trabajadores azucareros, y no hay ningún paro provincial, por ejemplo, al CGT, ningún plan de lucha. Entonces, obviamente, esa burocracia sindical está jugada a fondo en la reforma laboral, en acompañar la reforma impositiva en favor de los empresarios, y en esa orientación también está Mansur, que obviamente siempre en tiempos de campaña empieza a cuestionar a Macri, pero cuando salimos de los 2 meses de campaña, acompaña a Macri incondicionalmente. Las 150 leyes de ajuste durante estos casi 4 años, ¿quién las votó en el Congreso? La minoría de Cambiemos y toda la mayoría del peronismo. Mansur y sus referentes acompañan incondicionalmente el ajuste brutal de Macri. Entonces nuestra campaña obviamente pasa por desenmascarar esto, ver los intereses sociales que unen a Cambiemos y al peronismo para atentar obviamente contra el pueblo trabajador, y nosotros somos una fuerza que incondicionalmente defiende los derechos del movimiento de mujeres, de las trabajadoras, los trabajadores y de la juventud. Vamos a hacer un acto el día de hoy en Plaza Independencia a las 19 horas. Invito a toda vecino, a toda vecina, a todo el que se quiera sumar. Vamos a estar ahí desarrollando en el marco de ya en los últimos días de campaña, la campaña, la propuesta, cuáles son nuestros puntos de vista en relación a la crisis provincial, en relación a la crisis nacional, y mañana vamos a hacer una recorrida también con las otras fuerzas del Frente de Izquierda Unidad.
El acto de hoy es un acto que organiza el Partido Obrero. Mañana las distintas fuerzas que integramos el Frente de Izquierda Unidad vamos a estar recorriendo la peatonal, obviamente repartiendo propuestas, repartiendo nuestros votos, explicando la situación y charlando obviamente con las vecinas y los vecinos. Antes que te vayas, José Luis, un oyente dice, ¿qué opina Ariel Osatinski sobre hay probabilidades de que los empleados de las fábricas armen una cooperativa para sacarla adelante? Tiene que ver con esto que charlábamos recién, ¿no? Me parece que obviamente nuestra propuesta, ¿por dónde pasa? Si vos tenés, mira, tomemos el caso del transporte público. El Estado financia el transporte público, pero no tiene la recaudación. Entonces, ¿no te parece que habría que nacionalizar o provincializar, por ejemplo, en el caso de Tucumán, el transporte público y que funcione bajo control de los trabajadores? Es decir, si el Estado pone la plata para financiarlo, pero no tiene la recaudación, bueno, para los empresarios negocio redondo, porque tienen tarifazos, subsidios que los benefician. Nosotros luchamos para que abran los libros contables de las empresas, en el caso también de los transportes públicos, de los empresarios. En el caso de los ingenios, ¿no te parece que, por ejemplo, el Santa Bárbara, el San Juan, deberían ser obviamente estatizados y puestos a funcionar bajo control de los trabajadores azucareros, que son los que saben y que generan la producción azucarera? Pero por supuesto lo tendrán que hacer. Jamás lo van a hacer Mansur, jamás lo van a hacer Jaldo, porque ellos están a favor de los Rochaferro, de los empresarios azucareros que se vienen hace siglos beneficiando de la agroindustria azucarera. Son ellos los que tienen siempre la riqueza y las ganancias que generan los trabajadores. Entonces nosotros obviamente acompañamos este tipo de perspectiva. Creemos obviamente que tiene que ser una estatización, pero bajo control de los trabajadores, y esto absolutamente se puede hacer. Y hay que salir de esta situación donde vos tenés tanta desocupación, tanta capacidad instalada ociosa que no funciona. Bueno, es una salida realmente que permite reactivar la economía provincial. Ariel, te agradecemos por venir, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Ariel Osatinski con nosotros aquí en la mañana del Equipo Nacional.